El síncope es una entidad muy prevalente que es causa frecuente de consulta médica, tanto en urgencias como en atención primaria. Si bien la mayoría de los pacientes tienen una etiología benigna debido a un mecanismo reflejo, existen pacientes que se encuentran limitados por la recurrencia de los síntomas. Entre un 6 y un 30% de los pacientes, en función de la edad y de la serie que analicemos, presentan una etiología cardíaca, por lo que es importante diagnosticar a estos pacientes para evitar un posible riesgo de muerte súbita. Estos pacientes pueden ser valorados de entrada, en consulta de atención primaria o bien en los servicios de urgencias y posteriormente derivarse a consulta de cardiología, neurología o medicina interna. Es una consulta muy frecuente, por lo tanto hay el riesgo por una parte de sobreactuar en los casos benignos, pidiendo demasiadas pruebas con el coste que conlleva, y por otro lado infravalorar los casos que pueden ser graves y así evitar una muerte súbita. Los conceptos fundamentales en el síncope son una pérdida de conciencia transitoria con recuperación espontánea que no necesita intervención terapéutica y que no tiene secuelas. El mecanismo debe ser hipoperfusión global transitoria. Este es un concepto fundamental, hipoperfusión global transitoria. En la definición de síncope se admite pródromos, como por ejemplo mareos o cortejo vegetativo, amnesia, que suele ser infrecuente y ligera, fatiga por crisis y mioclonías y relajación de esfínteres. Hasta en un 45% de los casos aparecen convulsiones en los síncopes de perfil vasovagal, que a diferencia de la epilepsia son siempre posteriores a la pérdida de conocimiento, es decir, primero aparece una hipotonía muscular y segundos después aparecen convulsiones, que son menos bruscas que en la epilepsia y suelen ser en la parte distal de los miembros superiores. Entidades que cursan con pérdida de conciencia parcial o global encontramos intoxicaciones, fármacos, alteraciones metabólicas como por ejemplo la hipoglucemia, epilepsia y AIT vértebro-basilar. Este último hay una hipoperfusión, pero no es global como en el síncope, sino que es exclusiva del tronco cerebral. Entre las entidades sin pérdida de conciencia que debemos diferenciar del síncope se encuentran caídas, drosataps, cataplegia, síncope psicógeno y AIT carotidio. Una vez que tengo claro que mi paciente ha sufrido un síncope, debo investigar en la causa etiológica. Existen tres causas etiológicas de síncope. La primera, que es la más frecuente, es un mecanismo reflejo o síncope vasovagal. La segunda es una hipotensión ortostática, bien sea por una enfermedad primaria o más frecuentemente secundaria a una hipovolemia, a fármacos o a una enfermedad metabólica. Y la tercera causa, y la que debemos hacer hincapié en descubrir, es la causa cardíaca, bien sea por arritmias o por cardiopatía. Para encontrar la etiología es fundamental hacer una historia clínica detallada, los desencadenantes del síncope, qué ocurrió inmediatamente antes, durante y cómo fue la recuperación. Posteriormente hacer una exploración física basada en la búsqueda de datos de cardiopatía, como por ejemplo un soplo, y la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. En un 17-55% de los casos no se llega a un diagnóstico etiológico de sospecha. Esto es debido a que existe más de un mecanismo implicado en el síncope. Recordar que en la hipotensión ortostática debe existir un paso previo a bipedestación para no confundir con el ortostatismo del síncope vasovagal. ¿Cuándo debe saltar la alarma? ¿Cuáles son los signos de alto riesgo? Cuando hay una cardiopatía moderada severa, cuando hay una historia familiar de muerte súbita o bien cuando el síncope ocurre durante el ejercicio, no después de. Esto hay que diferenciarlo del síncope vasovagal después del ejercicio o cuando aparece en decúbito. Datos en el electrocardiograma sospechosos de etiología cardíaca serían un QRS mayor de 120 milisegundos o bien un bloqueo bifascicular. Tener en cuenta que el hemibloqueo aislado o el bloqueo de primer grado no son sospechosos de etiología arrítmica, aparición de ondas Q, síndrome de Wolff-Parkinson-White, electrocardiograma tipo Brugada, MOVIZ 1 en el anciano y bradicardia sinusal diurna por debajo de 50 latidos por minuto.
Ejemplo de electrocardiograma con precipitación. Observamos un PR corto con una onda delta, un empastamiento al principio del QRS, fibrilación auricular que conduce por la vía accesoria, que degenera finalmente en fibrilación ventricular. 2. Electrocardiograma con patrón Brugada, el tipo 1 en tienda de campaña y el tipo 2 en silla de montar. Recordar la adecuada colocación de los electrodos V1, V2 en el cuarto espacio intercostal para evitar falsos positivos. El QT, el intervalo QT, depende de la frecuencia cardíaca, por lo que utilizamos la fórmula de Bassett para medirla. Intervalo QT corregido es igual al intervalo QT dividido entre la raíz cuadrada del RR. Intervalo QT corto, aproximadamente por debajo de 350 milisegundos. Intervalo QT largo, existe una serie de puntos en función de la longitud del QT corregido. Además del electrocardiograma de 12 derivaciones, podemos utilizar una serie de test muy sencillos en atención primaria y en el servicio de urgencias. Uno de ellos es el test del ortostatismo activo. Consideramos que un test del ortostatismo activo es positivo cuando además del criterio numérico se acompaña de síntomas. Las caídas de tensión arterial asintomáticas son de difícil interpretación. Existen formas retardadas, por lo que debemos esperar 5 o 10 minutos para tomar la tensión en bipedestación, sobre todo en ancianos. Lo mismo ocurre en el test del masaje del seno carotidio. Necesitamos que se reproduzca la clínica, además de cumplirse los criterios numéricos. Está en duda si el corte de 3 segundos debe aumentarse. Parece que este corte de 3 segundos es demasiado sensible y sobrediagnostica hipersensibilidad del seno carotidio. ¿Qué pruebas me pueden ayudar al diagnóstico etiológico? Primero, hay que tener en cuenta que si los pacientes no tienen datos de alarma y sobre todo si son jóvenes, tienen muy poca probabilidad de tener un síncope cardiogénico, por lo que no se suelen precisar más intervenciones. Es importante recordar que en los diferentes test se debe reproducir la clínica, ya que el diagnóstico etiológico gold estándar de síncope es reproducción, síntomas, mecanismo. El Holter convencional de 24-48 horas ambulatorio tiene muy poca rentabilidad diagnóstica, aproximadamente por debajo de un 5%. Solo estaría indicado en aquellos pacientes que tienen episodios muy recurrentes. El diagnóstico de síncope vasovagal atípico solo se puede establecer si existe un test de mesa basculante positivo y el resto de las pruebas negativo. Pero la realidad es que no hay ningún interés práctico, ya que no implica nada en el pronóstico independientemente del grado de cardiopatía y no tiene ningún papel en la elección del tratamiento. Probablemente en un futuro el Holter subcutáneo se adelante a la clásica evaluación, Holter convencional, TIL test, estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico para estudiar la etiología de síncope queda limitado a una serie de casos muy particulares y hay que recordar que el diagnóstico etiológico de síncope es reproducir síntomas, mecanismo. En el tratamiento para síncope vasovagal recurrente es importante el incidir en las medidas higiénico-dietéticas. En primero, explicar el proceso de benignidad, explicarle al paciente que no debe luchar. Posteriormente, revisar la medicación por si algún fármaco está interfiriendo en la etiología del síncope, realizar un ejercicio físico de manera regular, ya que esto aumenta la masa muscular y aumenta el volumen plasmático, además de mantener una adecuada hidratación e ingesta de sal. Debemos explicar qué realizar ante los pródromos. Además de no luchar, hay que realizar ejercicios de contrapresión, cruzar las piernas o realizar tensión con los miembros superiores. No existen fármacos eficaces para este tipo de síncopes y además suelen negativizar en el tiempo. El marcapasos en el síncope de perfil neuromediado tiene un papel muy dudoso. Queda restringido a aquellos pacientes mayores de 40 años con episodios muy frecuentes y graves donde se haya documentado un fuerte papel cardioinhibidor.